Recording in progress. Bueno, yo creo que empiezo, ¿no? Buenas noches. Vamos a dar inicio a este pequeño análisis sobre la pregunta realizada y vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales? Cada uno de los compañeros va a dar su respuesta y voy a iniciar yo. Entonces, yo lo partí en 3 puntos. El descubrimiento ideológico, la exposición de las relaciones de poder y la identificación de los elementos dominantes. Entendiendo que el descubrimiento ideológico es el conjunto de creencias y valores y actitudes que configuran la manera en que esa persona percibe e interpreta el mundo en el que está desarrollando su ideología. De ahí mismo se divide la identificación y la revelación, ¿cierto? La identificación de los valores y de las creencias implícitas que permite identificar las creencias y los valores subyacentes en un discurso. Un ejemplo, cuando la persona resalta ciertos valores como la justicia, la igualdad, el valor de la resiliencia, etcétera. La revelación de los supuestos ideológicos que descubren los supuestos implícitos que sustentan su discurso. ¿Cómo lo hacemos visible? Un ejemplo, cuando la persona está hablando de la inmigración, en su discurso de inmigración, podemos identificar si esa persona está de una manera, si lo ve o lo identifica como una amenaza o una carga para esa comunidad, o si de verdad lo está viendo como un apoyo social. La exposición y relaciones de poder. Las relaciones de poder son las dinámicas y control que influencian y existen entre los diferentes grupos de la sociedad. Un ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? Desenmascaramiento de la estructura desde la denominación. Un ejemplo, las campañas electorales, los usos de términos y narrativas para descalificar a un oponente o favorecer a ese grupo dominante que está en ese momento. Y la visibilización de la marginación mediante el análisis del discurso, que se puede identificar si es o exclusión, si es sistemática de ciertos grupos o naturalización de la jerarquía social. Tenemos la identificación de los elementos dominantes, que son aquellos discursos sociales en que los temas y las narrativas se enfocan en la prevalencia, en la configuración de la agenda pública, influyendo en las opiniones y comportamientos de la sociedad. Entonces tenemos la detención de los temas recurrentes, temas de las narrativas, el enfoque en que prevalecen las agendas públicas, influyendo las opiniones y los comportamientos, el análisis y la influencia de los medios, la cobertura, la mediática del cambio climático, la invisibilización de las voces científicas, influencia, etc. Y tenemos una conclusión, ¿cierto?, de lo que es el análisis crítico del discurso, que es la revelación de la ideología y la relación de poder y los elementos dominantes, los cuestionamientos, los desafíos, las narrativas, entre otros, de la realidad social que en ese momento se está viviendo. Entonces le doy mi paso a mi compañero Jorge del Castillo. Buenas. La asignatura de psicología política. Hay un tema importante como es el propósito del escrito, el mostrar elementos ideológicos dominantes recreados en los participantes. Hay un punto que es la organización. La organización comunitaria puede dar a las personas una mayor voz, poder. Es decir, tienen el poder de influenciar en decisiones que afectan sus vidas. Hay una segunda parte importante, como el punto de empoderamiento. Cuando hablamos de empoderamiento,
es donde ellos pueden participar en organizaciones comunitarias y pueden dar a las personas una mayor voz y poder para ellos, donde ellos pueden influir en decisiones que afecten poderosamente el entorno. De otro punto importante, y es el apoyo social. El apoyo social es importante porque permite que el tejido social sea fortalecido. Es decir, hay un aporte a la comunidad, en la parte organizativa, de ofrecer una red de apoyo y solidaridad, lo cual puede ser muy gratificante, agradable, beneficioso en tiempos de necesidad. Quiero compartir otro punto, y es desarrollo de habilidades. En el desarrollo de habilidades hay una participación en estas organizaciones donde ellos pueden ayudar a desarrollar potenciales, habilidades de liderazgo y planificación en diferentes trabajos, pero que siempre el enfoque es beneficiar los territorios o las comunidades. Pueden seguir la compañera. Gracias, compañero Jorge. Bueno, yo encaminé mucho el análisis crítico de discurso, básicamente que es como una metodología que usamos como para mirar de qué manera utilizamos el lenguaje y poder ejercer, pues, de cierta manera, poder y control sobre los demás. Es decir, por ejemplo, la forma en que las personas utilizamos el lenguaje para en diferentes contextos, ya sea en este caso como en política, en los medios de comunicación, en la educación, entre otros, pues más o menos cómo llegar a impactar positiva o negativamente con un análisis de discurso. Algunos objetivos que también podríamos analizar en todo este análisis de discurso es, por ejemplo, identificando las estructuras de poder que se esconden detrás de una palabra. Por ejemplo, de qué manera un líder político o una persona política da su discurso para que obviamente las personas le crean o no. Entonces, pues en este caso se miraría pues esa estructura con la que este líder político estaría dando ese discurso. Lo mismo sería como descubrir cómo se utilizan como las palabras y dentro de esas palabras podríamos incluir imágenes para crear pues como emociones, mirar a ver de qué manera impactamos en las emociones de la persona que nos está escuchando. También se utiliza el análisis crítico de discurso para la transformación del mismo discurso, para hacer del discurso o opresivo o que sea excluyente o puede ser incluyente. También miramos que para lograr todos estos objetivos se necesitan diferentes técnicas, como el analizar la estructura del discurso, es decir, cómo se organizan las palabras y las frases para crear un significado. También el análisis de nuestro vocabulario, es decir, de qué manera utilizamos nuestras palabras y qué significado le damos a esas palabras. Además, ya lo miraríamos como por la parte pragmática, es decir, cómo utilizamos el lenguaje en algún contexto específico. Entonces, como para resumir, el análisis crítico de discurso es una herramienta que es muy importante porque promueve la justicia social, promueve la equidad, impacta positiva o negativamente en la sociedad y pues nos permite entender cómo se construyen y se mantienen las relaciones de poder a través del lenguaje. Y también cómo podemos cuestionar y transformar esos discursos para crear una sociedad más justa y equitativa. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Isaura.
Muchas gracias. Papá, necesita eso. Parece que les falló el internet, pero vamos a esperarla. Mami, pásamelo. No corte la grabación. Mami, pásamelo. ¿Qué me parece? Gina, puedes cerrar el micrófono. Si quieres, puedes detener la grabación y cuando se vuelva a conectar, la... No, tienes el micrófono cerrado. Listo, compañera Isa, puedes continuar. Mi nombre es Isaura Villarreal, pues daré respuesta a la pregunta. El análisis crítico del discurso contribuye a revelar elementos ideológicos, políticos y dominantes sociales de distintas maneras, que puede ser el desempeño de ideologías, las que componen el lenguaje para revelar las ideologías subyacentes como el sexismo, racismo o clasicismo presente en los discursos. También revela el poder y la dominación que permiten identificar el lenguaje que puede ser utilizado para destruir estructuras de poder dominantes y así poder desafiar y resistir en ciertas estructuras. También contextualiza el discurso buscando la ayuda en el contexto social, político y cultural, incluyendo en la producción y percepción del discurso, exponiendo sesgos y manipulaciones. Estas permiten identificar sesgos, manipulaciones en el discurso que reflejan y refuerzan relaciones de la desigualdad. En resumen, el análisis crítico nos ayudan a proporcionar herramientas para desempeñar y comprender las dimensiones ideológicas, políticas dominantes presentes en los discursos sociales, lo que es fundamental para una comprensión crítica de la comunicación humana. También busca examinar y construir ciertas realidades sociales a través del lenguaje, el cual es normal para los sujetos legítimos de hablar, quienes no magnitas o silencian en los discursos dominantes. Esto nos permite comprender mejor cómo se perpetran estructuras de poder y cómo se pueden desafiar a través de una reflexión crítica sobre el uso del lenguaje en diferentes contextos. También al analizar detenidamente las palabras, frases y narrativas utilizadas se puede identificar sesgos, estereotipos exclusivos y otras formas más de la influencia ideológica que puede pasar desapercibida a simple vista. El análisis crítico del discurso es una herramienta muy poderosa para desentrañar los elementos ideológicos, políticos y dominantes que se presentan en los discursos sociales. Muchas gracias a todos. Tienes el micrófono cerrado, Gina. Listo, ¿no? Ya, quedó así. Voy a Listo, dejar de sí, compartir. claro. Ya voy a Ya puedes dejar de detener